Hola, mi nombre es Filipo Franco. Soy alumno del ISTER, el Instituto Tecnológico Rumiñahui. Esta es la carrera de turismo. Estoy en el segundo nivel en línea. Esta es la materia de museología con la ingeniera Daniela Leiva. Esta es la exposición sobre prácticamente el segundo eje y también el tercer eje de lo que hemos mantenido sobre la matanza del 15 de noviembre de 1922. Y voy a comenzar a compartir pantalla para que ustedes puedan ver de qué se trata nuestra exposición. Esta es la exposición que ya hemos hecho en 3D y obviamente pues aquí hay documentación que hemos podido agregar en esta exposición donde justamente habla sobre el segundo eje, imágenes del diario El Proletario y también sobre el ferrocarril de Durán. ¿Por qué ponemos estas dos clases de fotografía? Porque justamente en el año 1921 se comienzan a dar estas revoluciones prácticamente, este tipo de paros, este tipo de huelgas en Durán con los obreros del ferrocarril. Es aquí donde prácticamente nacen estas federaciones sindicalistas de esta época, donde prácticamente ya agrupaban a todas las personas para comenzar, pues obviamente, a trabajar sobre los derechos de los obreros. De esta misma forma, también pues ya a partir del 13 de noviembre de 1922, comienzan a reunir con todos esos sindicalistas, comienzan a llamar a las personas para que comiencen a hacer prácticamente por primera vez una marcha totalmente grande. Estaban pues totalmente molestos con el gobierno y exigían prácticamente tres cosas. La primera pues era las horas de las jornadas, tenían que ser las jornadas laborables solamente de 8 horas. Ellos pedían ya no trabajar 7 días a la semana, sino solamente 6. Decían pues que tenían que ser anticipados con su despido 30 días antes para obviamente no estar sin trabajo después de eso. Y también pues pedían pues que sean pues aumentados los sueldos de ellos. Eso eran una de las tres peticiones que ellos siempre hacían para pues tener privilegios como trabajadores. Ya pues para esto, el 15 de noviembre de 1922, ellos se botan a las calles y esta calle que es histórica, que es Pedro Carbo y Clemente Ballén, es donde ellos se manifiestan en una muchedumbre donde habían prácticamente 5.000 personas protestando. En esa época, 5.000 personas era bastantes personas, ya que Guayaquil solamente tenía alrededor de 70.000 personas, que eran las que vivían pues, en esta clase. Teníamos el malecón, que era el malecón del río, donde ya llegaban embarcaciones y se podía pues obviamente comercializar todo lo que era el cacao. Muchísimas personas, porque hubo un auge dentro de todo esto que Guayaquil se convierte en puerto y era ahí donde salían todas las exportaciones hacia los demás países y venían pues gente también de la sierra y del oriente porque Guayaquil ya sonaba como puerto. Pero pese a esto pues comienzan estas manifestaciones, comienzan a surgir prácticamente la clase obrera es muy oprimida por esta clase pues, superior que era rodeada con banqueros, con personal de la élite en ese momento. José Luis Tamayo, que era el presidente de la República en ese momento, le da una orden al general Barriga, que era el jefe de todo lo que era en esta parte de los militares y policía, y le da la orden que en vista de que ya eran prácticamente 2 días de protesta, porque esto empieza el 13 de noviembre, para que le dice con una autoridad firme que tiene que prácticamente terminar todo esto que estaba aconteciendo en la ciudad de Guayaquil. Los mismos obreros habían dejado sin energía eléctrica a la ciudad y obviamente habían paralizado también la repartición de periódicos porque el periódico también formaba parte de lo que era
este grupo de personas que eran prácticamente manejaban toda la ciudad, que era presidencia o gobernación, los periódicos y obviamente pues también los banqueros. Eh, Pasa esta revuelta el 15 de noviembre y ya pues en la tarde y noche comienza esta masacre que comienza a hacer el general Barriga. Con esta orden comienza prácticamente a disparar con las ráfagas de fusiles y comienzan a matar a muchísimos. El cementerio no daba abastos en esta época y se puede ver que, y se cuenta en la historia, que abrían los cuerpos donde le introducían piedras y los volvían a coser y estas personas, todos estos obreros fueron arrojados al río Guayas. Es una historia bastante fuerte, es una historia que prácticamente no se narra mucho en la ciudad de Guayaquil y para nosotros, tanto para mis compañeras Verónica y Marina, ha sido un gusto poder plasmar en esta exposición todo lo que pasó en la ciudad de Guayaquil. Una historia que nos empañe en todo lo que es la historia de este acontecimiento. Se dice que alrededor de 2000 personas fueron las que serían arrojadas al río Guayas y es aquí donde parte esto de aquí. El cambio social, y este es el tercer eje temático, es el cambio social después de la masacre del 15 de noviembre de 1922. Ya Guayaquil toma un entorno diferente, ya la ciudad comienza a mejorar, comienza a haber un desarrollo urbanístico, comienzan a haber muchísimas cosas, el malecón ya es diseñado diferente, ya hay nuevas propuestas y obviamente pues todo comienza pues a mejorar. Ya los gobiernos van trabajando más con la clase obrera, ya no hay esta opresión que había antes, se ven los cambios importantes sobre la ciudad, se ven construcciones mucho más modernas como la gobernación del Guayas, donde también pues ya comienza a haber el uso de tranvías que habían y existían en la ciudad. Hemos tratado de recopilar las mejores fotos para toda esta exposición que tenemos sobre el MAC y también hicimos parte sobre esto de aquí, una obra muy importante del escritor Joaquín Gallegos Lara, quien describe toda esta matanza que hubo y hace un libro, Las cruces sobre el agua, donde habla pues toda esta cruda verdad que en realidad pasó en la ciudad de Guayaquil. También pues en memoria de todo esto lo que ha pasado, a partir de ese momento existen y se cuenta muchísimo en la historia, yo también lo escuché cuando era pequeño, cómo para esta fecha se veían muchas luces de velas que iban y navegaban sobre el río. E incluso una de estas historias decía que cuando la gente o las personas que recordaban a sus muertos colocaban estas cruces que hacían como pequeñas canoas y las colocaban y les prendían sus velas, dicen que donde se quedaba esta vela es porque ahí abajo existía un cuerpo de los que fue arrojado. Todavía se mantiene esta tradición, este homenaje que se rinde a nuestros muertos, a nuestros obreros que fallecieron el 15 de noviembre de 1922. Aún podemos observar cómo en el moderno malecón existe esta tradición y se la hace hasta el día de hoy. Esta es nuestra exposición que tenemos. Muchísimas gracias.